Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Como siempre digo, desde Vergara 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Hoy columna de literatura como todos los martes para conversar de algún autor, alguna entrevista que tenemos con algunos escritores. Pero bueno, aquí estamos para viajar lejos con María, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. Qué gusto verte de nuevo. Un gusto también estar con la audiencia, con la gente del Libertador. Un abrazo muy grande. El gusto nuestro de tenerte aquí, poder conversar un rato, que la pasamos muy bien. Y bueno, a aquellos que nos ven a través de las distintas redes sociales, en realidad nos ven de YouTube. En las distintas redes sociales colgamos los contenidos, Facebook, Twitter, Instagram, nos buscan ahí el Libertador Vergara, pues ya no me acuerdo bien exactamente los nombres, pero si lo buscan por ese nombre lo van a poder encontrar. El Libertador Vergara sí sé que es en YouTube, así que ahí nos buscan y nos van a encontrar y van a poder ver el contenido con audio y con video. Y si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer también dejándonos mensajes en las redes sociales, pero la forma más directa es el WhatsApp, que es 091 99 12 10 más 598 si estás fuera del país. 091 99 12 10. ¿Ah? Sí, el prefijo más 598 si estás en algún otro lado del mundo que nos quieras escribir. También puede ser por Telegram, que también funcionan con las dos redes. Así que bueno, ahí las vías de comunicación. Pero bueno, voy a dejar de dar información pero es útil. La van a encontrar. Bueno, sí, es útil. Es importante, es importante. Y lo van a ver en los gráficos ahí en el video. Claro, y en este mundo tan conectado es importante también aclarar que, bueno, ahora viste que Twitter cambió. Sí. Se llama X. Sí, se llama X. Pero nosotros no tenemos Twitter. Yo tengo Twitter. Tenés pero Twitter. No lo digo mucho, pero tengo En Twitter. la radio nosotros tenemos Telegram, Instagram, YouTube. Y Twitter. Y Twitter. ¿verdad? Y yo tengo Twitter personal, pero lo uso poco. Muy bien, yo ya no lo uso más. Ahora que se llama X, no sé, bueno, vamos a ver. Bueno, a ver, María, ¿por dónde vamos a ir hoy? Estos próximos martes nosotros vamos a trabajar dos autores uruguayísimos. Bien. Uruguayísimos. Principalmente del nativismo, de la corriente nativista. Después vamos a volver a las entrevistas y a traer gente interesante. Y artistas y escritores internacionales. Por supuesto que sí, porque es muy importante, claro. Pero ahora vamos a trabajar dos escritores, hoy y el próximo martes, de nuestra tierra, bien representativos. Bien. Hoy vamos a hablar de Francisco Paco Espínola. Muy bien. Y si vos me permitís, si la audiencia quiere, voy a leer un cuento que por una vez no va a ser El hombre pálido, que es uno de sus cuentos más icónicos. Sí, es uno de los más conocidos. Es uno de los más conocidos. Es un cuento muy fuerte, impresionante, bien al estilo de Paco Espínola. Si hoy me permitís, voy a leer los 5. Bien. Interesantísimo. Pero primero vamos a hablar un poco de él. Bueno. De Francisco Paco Espínola. Bueno, a ver, contaros un poquito acerca de Paco. Paco. Nació en San José de Mayo, o sea, era Maragato. Paco Espínola, el 4 de octubre de 1901. Siempre se firmó Francisco Espínola hijo, porque su padre se llamaba Francisco Espínola. Falleció el 27 de junio de 1973, fíjate vos, en la víspera del golpe de Estado cívico-militar. Un hombre que además era un demócrata, digamos, muy de raíz, ¿no? Perteneció al Partido Comunista, pero principalmente porque en esa época la parte política de nuestro país estaba sumamente, digamos, fogosa. Uh-huh. Y él estaba buscando caminos en los que pudiera encaminar, valga la redundancia, sus ideas democráticas. Perteneció a lo que se llamó la generación del centenario, o sea, los que nacieron aproximadamente a fines del siglo XIX, principios del XX, y fueron florecientes en la década del 30 y del 40. Claro. Espínola
formó parte de la Revolución Armada contra la dictadura de Gabriel Terra, y vos sabés una cosa que lo capturaron. Mirá vos. Y lo hicieron prisionero. Casi tuvo la dictadura, casi. Sí, casi. vos sabés que increíble, ¿no? Porque era un hombre que tenía, justamente como te decía, sus ideas democráticas muy firmes, con raíces muy profundas, que después ingresó al Partido Comunista cuando el Partido Comunista era como algo así como, digamos, como el ideal de quienes querían un cambio en el mundo. Pero date cuenta, si sería activo desde el punto de vista de sus ideas, que formó parte de la revolución contra Gabriel Terra. Lo capturaron, lo pusieron preso, estuvo preso un tiempo y después lo liberaron. Y allí lo vamos a ver, dedicado a la docencia, al periodismo y a la literatura, a don Francisco Paco Spínola. Si nosotros ubicamos a Francisco Spínola desde el punto de vista del tiempo, vemos que pertenece a la generación, decíamos, del centenario, es decir, aquella que va a nacer alrededor del 1900 y que florece justamente con el centenario de la República, ¿no? De la jura de la Constitución, por el 30. Pero con Juan José Morosoli son los perfectos representantes del nativismo, con dos realidades totalmente diferentes de escribir. Mientras Juan José Morosoli va a ser un paisajista de lugares y de espacios impresionante, y sus personajes son personajes y van a ser, digamos, muy, ¿cómo podemos decir? Son muy sufridos, viven vidas bastante trágicas. Paco Spínola va a ser mucho más anecdótico, ¿no? Va a ser más, digamos, va a representar más a la paisanada, vamos a llamarlo así. Por eso es tan importante la obra de él. Acá lo que va a hacer Paco Spínola van a ser principalmente situaciones anecdóticas, como decíamos, paisajes humanos, diferente a aquella poesía y aquella tragedia también de Juan José Morosoli, ¿no? Del escritor minuano. Si analizamos los personajes de Francisco Paco Spínola, vemos que proceden de lugares como los suburbios de los pueblos, las áreas que están, digamos, más indefinidas entre el campo y la ciudad. Son gente casi siempre excluida, ¿no? Son excluidos de los estamentos sociales. Son gente que no son campesinos ni son citadinos, sino que están en esa área que es un poco nebulosa, afuera de los pueblos. Muy típica de esas décadas, ¿no? De las décadas del 20, 30, 40 hasta el 50. No estaban ni en un área rural ni en un área urbana. Entonces, cada uno de ellos tiene una sensibilidad propia, una forma de vivir propia. Hay además en Paco Spínola una presentación de aquellas personas que están fuera de la ley y que pueden ser peligrosas en muchos momentos. Por ejemplo, recordemos El hombre pálido. Los invito a nuestros oyentes a leer El hombre pálido, que es un cuento sumamente duro de Paco Spínola. Pero hay otros que son mucho más anecdóticos y que tienen que ver también con los comportamientos de estas personas que van al boliche, de las personas que de pronto tienen vínculos con el pueblo, pero también tienen vínculos con el campo, que van y que vienen, que están en las pencas, que van a las carreras. Es decir, es muy particular lo que él ve, ¿no? Claro. Lo que él ve desde el punto de vista de las situaciones de las personas. ¿No? Digamos que tipo las pulperías que habían antes. Claro que sí, por supuesto. Y no nos olvidemos, Carlos, que estamos hablando de un país muy poco poblado. Paco Spínola era de San José de Mayo, estamos hablando que era Maragato. Claro. Las ciudades que eran capitales departamentales en la época de él eran pequeños, poco más que pueblos. Y los pueblos eran poco más que rancheríos. De pronto se juntaban alrededor de un casco de estancia, o de un almacén, de una pulpería de esas de Cruz de Caminos, o de una escuela rural. Sí. Entonces, por supuesto... ¿Qué fotografía una pulpería? Cuando dijiste eso me acordé de una pulpería hace muchos años. No soy tan viejo, pero hace muchos años. No hace tantos años. Estuve en una pulpería. Estuve en una pulpería de esas que... De almacén de ramos generales. Claro, que tenía un billar, ¿viste? Claro. Pero un billar viejo, los cueros colgados. ¿Qué fotografía? Es increíble porque además es la pintura propia de una época que ya no hay. Sí, más allá de que hay almacenes de ramos generales. Sí. Y se trata de volver, por ejemplo, en las ciudades y pueblos al almacén de barrio. Pero aquella
Aquella pintura, como decís Claro. muy bien, de la pulpería antigua, ya casi no existe en el interior de nuestro país. Y Paco Espínola pinta muy bien esos lugares y el comportamiento de esas personas muy particulares de la realidad de un país que era muy poco poblado, mucho menos Claro. que hoy. Sigue siendo un país poco poblado, Sí. pero en aquel entonces lo era menos, más allá de las corrientes migratorias de las que hemos hablado. En sus últimos años, decíamos, se afilió al Partido Comunista del Uruguay y falleció en vísperas del golpe de Estado cívico-militar. Es decir, como que de alguna forma escapó a lo que venía después. ¿Qué habría sido de Paco Espínola con sus ideas, afiliado al Partido Comunista? Ya era un hombre mayor, tal vez no le hubiera ido muy bien. Así que es triste decirlo, pero murió en un momento justo. Don Francisco Paco Espínola. En 1961 recibió el Premio Nacional de Literatura, pero quiero aclarar que es muy reconocido en la región y además es reconocido en los países de habla hispana como un escritor nativista del campo uruguayo y del área de los pueblos uruguayos. Se destacan sus cuentos completos que aparecen en 1961. Son 17 relatos que formaron una recopilación que tituló Raza Ciega. Muchos de nuestros oyentes, sobre todo quienes viven en Vergara y en el campo, deben haber leído algunos cuentos de Raza Ciega. Raza Ciega apareció en 1926. De esa recopilación se tomó los cuentos completos de 1961. El rapto y otros cuentos de 1950. Don Juan el Zorro de 1968. Sí. ¿Quién no leyó Don Juan? ¿Quién no leyó Por favor. Don Juan el Zorro? Una magnífica obra para toda la familia, pero los niños se sentían extremadamente felices leyendo Don Juan el Zorro en la época en que yo... Mis niños lo tuvieron que leer para una tarea de la escuela hace unos años y fue recordar a Juan el Zorro. Es magnífico Paco Espínola cuando escribe para niños. Saltoncito. Saltoncito, es hasta ahora es una delicia leer a Saltoncito. En el caso de Saltoncito, por ejemplo, Saltoncito dice, vive con su mamá en una charca. Vos fíjate cómo pinta, ¿no? al sapito. Su padre ha desaparecido. Esto, por supuesto, es un pequeño resumen. Hace tiempo. Se fue el invierno y vino la primavera, sin que Mangoa, la mamá de Saltoncito, volviera a verlo. Pensaban que Ojos de Chispa, la víbora, se lo había comido. Y Saltoncito va creciendo y quiere recorrer mundo. Entonces se pone un trajecito, era muy inteligente Saltoncito, un trajecito viejo con un trozo de solapa surcido, que va a ser muy importante en la aventura de Saltoncito. Por favor, vayan a leer Saltoncito, que es magnífico. Es magnífico. Don Juan el Zorro, otra maravilla. Fue un brillante escritor, Francisco Paco Espínola, brillante. Y el nativismo se ve absolutamente representado en él. Vamos a leer un cuento de él. ¿Puedo? Por supuesto. Quiero leerlo porque es hermoso. Lee. Se llama Los Cinco, de nuestro queridísimo Francisco Paco Espínola, que además tenía una imagen muy particular, siempre con sus cigarros, sus lentes de aumento redonditos, es decir, circulares, el pelo muy, muy peinado hacia atrás, una imagen de hombros caídos. La imagen de Paco Espínola es muy especial también. El primer sábado de carnaval, exactamente a la hora desde la que se permite el disfraz, 12 de la mañana, muy ansiosos después de largo aguardar, ya prontos aparecen los 5 jinetes por el camino del pueblo. Espantadizas hasta de la sombra, a veces solo con paciencia, consiguen que sus cabalgaduras avancen. A fuerza de va, caballo. El caballo lo constituye una tramoya de alambres en forma de sección horizontal de equino que se sujeta con un cordón desde los hombros y pende al nivel de la cintura. Queda pues el armatoste por la mitad del cuerpo. El poncho del hombre cae alrededor y oculta los alambres y sostenes. A su vez, el armazón que insinúa las formas del animal mantiene una tela de arpillera que llega hasta el suelo y oculta los pies. De trapo bien forrados son el cuello y la cabeza, con crin y todo, como de bestia estimada. Las colas, eso sí, copiosas. Así vienen camino del pueblo los 5. Arriba gente, abajo caballos. Caballos más bien ariscos, redomones, que se echan atrás por cualquier cosa levantando nubes de polvo. Entonces, los brazos armados de rebenque se alzan y se abaten punitivos.
y los parejeros saltan locos de furia, de lado a lado del camino. Y los jinetes también rabian, ya agotada la paciencia, y al golpe y grito obligan a adelantar a sus pingos que, con brincos, en vano hacen por librarse de los crueles emponchados. Pasan al camposanto, serias las caras, sombreros en mano, las cosas allí no son juguete, aunque permitiendo ciertos recelos a las bestias, que caracolean al llegar y solo a fuerza de chupadas pacientes cruzan. Enseguida aflojan riendas, y al airoso galopito avanzan hacia las canteras que bordean el camino, profundas, llenas de agua. Allí entre ellas, del boliche de Pantaleón, sale la gente por ver. Y otra vez hay que recurrir al rebenque, porque los fletes se asustan. Y si bien los pescuezos y las cabezas permanecen tiesos, abajo es una cosa tremenda. Los corcovos, en ocasiones, dejan ver las alpargatas y piernas. El polvo arde en las narices. En la puerta de la taberna asusan con gritos aviesamente: ¡Flor de jinete! ¿A qué no lo voltea? Y al que marcha adelante, patrón o jefe, parece que ya lo va a tirar su parejero. O peor, que el flete ya se va a precipitar con él en las aguas de la cantera, hasta cuyos bordes llegan en brincos. A los otros 4 también los traen mal, porque son botes arteros, inesperados, los de estas bestias de cola casi dura y completamente rígidos, cogote y testa. Nadie vio quién fue, pero lo cierto es que de pronto un fósforo arrojado con malhadada puntería enciende el poncho y el arnés del que va adelante, y mientras los otros 4 se paran en seco, aquel, dejando el inquirir y la venganza para después, sujetando el sombrero que se le cae por un costado, corre entre llamaradas hacia la cantera con la cara trágica. ¡Epe, epe, epe, epe! Y se precipita en el agua. Del despacho de bebidas salen todos. Eso está mal, protestan, imposibilitados de apearse, los compañeros del accidentado, al galope hacia la profunda cantera y dejando lo otro también para después. Se corona de gente el ancho pozo. Abajo, a 5 metros, flota el caballero y emergen la cabeza y el cogote de su indescriptible cabalgadura. ¡Consigan una piola! Pero miren qué cosa, grita con voz lastimera. Si se corre más acá, se piedon. ¿Para dónde? ¿Para allí? Sí. Bueno, y se corre y hace pie. Bueno, ¿y van a traer la piola? Sí, Pantaleón fue a traerla del pozo. Cuidado, cuidado, déjenos pasar a nosotros que somos los compañeros de él, pues. Pero mire qué cosa. Para ver, los compañeros deben asomarse de lado. Con engorro acomodan sus caballos paralelamente al borde de la cantera y bien echados a un costado sacan la cabeza. Cuando sube un «pero qué cosa», ellos sueltan también hacia abajo. «Pero qué cosa, pero qué cosa, ¿se mojó el caballo?», hace descender uno. «Sí, está empapado, pero mire qué cosa». «Guarda, den paso, guarda». Son Pantaleón y su cuerda. «Agárrese, don, y con los pies vaya ayudando». «Sí, pero...». «Y no ve». Sube del fondo. El caballo, bien sujeto a los hombros, lo estorba. «Ladelo por el costado, échele el cogote para el costado y usted córrase para el otro costado». «¿Cómo? ¿Así?». Nadie responde. Es que se oye un ruido de cascos a todo lo que dan. «Viene el sargento, ahí viene Mansilla». En efecto, ya pasa frente al camposanto un indiazo uniformado. Pantaleón, que ha tornado la cabeza, vuelve a atender al foso porque hacen fuerza en la piola. Es que ya viene subiendo cabalgadura y jinete. Aquella, rígidos cuello y cabeza. Este de costado como cabalgando a lo mujer. Los dos a chorros. «Ayude uno, que pesa una barbaridad por el agua». Y suelta la piola, dándose vuelta para atender a sus espaldas. Y chasquea abajo un violento chapoteo porque, ya cerca, el caballo del sargento se asusta de los otros 4 caballos y se sienta en los garrones. Castiga al policía. Clava espuelas. La bestia, bufando, se hace un arco, corcovea, mientras al frente los otros 4 jinetes se remolinan sin saber dónde meterse. Son brasas los ojos del caballo policial, y por la boca le asoma como una espuma. Pantaleón, volviendo a atender a la piola, grita a los amigos del caído: «Retírense para que se acerque el señor». «¿Y para dónde?». «Retírense para atrás del montecito». A extraño, largo tranco desgarbado, provocando otra sentada y nuevos bufidos, los 4 atraviesan media cuadra y se ocultan entre unos sauces. Todavía con dificultades, el sargento llega al borde de la cantera. En eso asoma el jinete,
sin sombrero y hecho sopa. Enseguida la cabeza y el cogote de su martirio. El caballo del sargento se para de manos, abre la boca con horror, revuelve los ojos. Pero retírese, pues, usted también, hasta que este otro acabe de salir. Ante lo imperioso del tono, el sargento talonea hacia el montecito de sauces. Para ahí no, que están los otros. Desvía el policiano y va a apostarse junto al cementerio. Pero qué cosa, amigo. Ya ha pisado en firme el emponchado. Se escurre el agua y dispone el poncho en torno al armazón en cuyo medio está. El incendio ha sido abajo. Se le ven las piernas casi hasta las corvas. Por eso, porque esto ya se aleja demasiado de la forma equina, el sargento pudo acercarse casi sin dificultades. Su cabalgadura apenas si resopla entre un brillar de ojos siempre desconfiados. Pero qué cosa, amigo. Bueno, ahora tiene que acompañarme hasta la comisaría. A mí que no hice nada. Por Dios bendito. Sus movimientos, fatalmente acompañados por el armatoste que pende de sus hombros, hacen retroceder entre grandes botes al sargento, cuyo caballo vuelve a dar miedo con esos ojos y boca. Se arremolina la gente, y allá, del monte, donde echando sus pingos para un costado conseguían los 4 amigos asomar medio cuerpo, surge un clamor. ¡Para llevarlo a él! ¡Tienen que llevarnos a todos nosotros! Y salen del sausal a galope tendido, mientras el sargento se afirma en las crines para contrarrestar nuevas costaladas y saltos y bufidos. Va a dar el policía contra su voluntad otra vez al camposanto, y desde allí, sacando el silbato, toca llamada de auxilio. Cada aguda pitada produce a su bestia el efecto de un espolazo. Tiembla y se arquea como si le sangrasen los ijares. Junto a la cantera, los otros 5 de a caballo conferencian en voz baja. Yo creo que si no nos entregamos va a ser peor. Sí, vamos a entregarnos. El sargento descabalga en ese momento para poner las riendas en mano de un negro cuya marcha detiene con imperio. Se acerca a pie. Le resuena el sable. Tienen que marchar a prestar declaración, señores. Pantaleón, la piola de rastras, se aleja corriendo al recordar que dejó el despacho a solas sin comparroquianos. Nadie ha acudido a las pitadas. El sargento decide emprender la marcha. Pero mire qué cosa. Delante, por el medio de la calle, ellos. Detrás el sargento, de ya más tranquilizada cabalgadura. Al accidentado se le ven claramente los pantalones y las alpargatas. A los otros, como marchan al tranco, no se les ve nada. Los 5 han perdido bríos. Nadie reconocería en este al mismo grupo que ratos antes, con tanta fogosidad, se aproximaba al cementerio. Ya entran en el pueblo, cuando el jinete delantero, es decir, él y su caballo, empiezan a caminar con dificultad, casi cojeando. Es que se les ha aflojado una alpargata. A trecho se detienen y afirman el pie en el suelo, restregándolo. Por conservar la distancia, gracias a la cual mantiene tranquila su cabalgadura, el sargento también se detiene. Uno de los compañeros se aparea al del engorro. Este saca el pie hacia atrás con la alpargata que cuelga ya casi suelta. Pero cuando el otro, estorbado por su propio caballo, consigue tocarla, la falta de equilibrio lleva al descalzo, costalando contra una casa. Vamos, vamos, ahora se van a quedar toda la tarde. Si se cae, que caiga nomás. Se asoma gente a la calle y llama alborozada para que acuda más. Un niño, advirtiendo el abandono de la alpargata, corre solícito y le entrega al de pie en el suelo. Este la agarra abrumado, mira y la apoya sobre el duro cuello de trapos retorcidos de su parejero. Pero de un despacho parten pullas. Los caballeros enardecen, y como de la otra acera también los befan, ellos dan al frente, a un lado y a otro, mudos con ojos de brasa. Los armatostes siguen sus movimientos acentuándolos. Dan la sensación de que se reaniman, de que retornan con sus arisqueses. Sin atender la causa, el sargento grita a la distancia: «¡Oh! ¿Y ahora vuelven a creerse que están de fiesta? ¿Se creen que esto es chacota?» Los arreados sudorosos llegan. En la puerta está un soldado de guardia, de estatura tan pequeña que el más pequeño traje policial de todo el departamento le quedó grandísimo. Hasta que se halló otro más chico que también le quedó grande. Se echa atrás el casco para observar a los 5 con los párpados entornados. Salvo uno, los demás están insuperables. Recuerda al instante que cierta vez un tío suyo se disfrazó así, pero no tan igualito. «Páselos», grita el sargento, deteniendo su caballo a 15 metros. Se descubren los jinetes y entran circundados por el suave rumor de las zapatillas. Es un corredor largo. A la izquierda están los calabozos.
delante de los 5, que a la vez inexorablemente van detrás de un cogote y de una cabeza rígidos, el arrobado soldadito pasa sin detenerse frente a las pequeñas puertas y sigue hasta llegar al fondo. ¡Qué colosales!, se dice tornando la cabeza de vez en cuando con encanto. E indicando, no hacia los calabozos, sino hacia el portón de las caballerizas, dice: adentro. Se asoman los caballeros. Se asoman apenas, porque derribándolos entre un brusco estrépito, derribando también al embelesado, saltan sobre ellos 3 caballos hacia la calle, despavoridos. Decime si no es sublime. Sí, muy bueno, muy bueno. La forma de narración está excelente. Una cosa importantísima de Paco Spínola es el uso del lenguaje. Sí. La capacidad de usar un lenguaje paisano sin deshacerse del perfecto lenguaje castellano. Los términos. Sí, los términos están Tan finos, y sin dejar de que aparezca la idiosincrasia muy uruguaya, muy del campo, muy de la gente que en el carnaval, fíjate, qué terrible, pobres, los disfraces que se hicieron, ¿te das cuenta? El principio y el fin realmente muy bueno. Espectaculares. Don Francisco Paco Spínola. Este cuento se llama Los 5. Bueno, así pasó entonces Paco Spínola para viajar lejos aquí en Radio Libertador. Y bueno, nos vamos a reencontrar la próxima semana, seguramente con un autor uruguayo también, ¿no? También vamos a hablar de un autor uruguayo. Vamos a tratar de buscar dentro de nuestros autores en estas 2 semanas aquellos que son bien representativos de nuestro campo, claro, y de nuestra narrativa, ¿no? Por supuesto. Acá pasamos hoy con don Francisco Spínola en Para Viajar Lejos. Una narrativa que, si bien es de años atrás, ¿no? Mantiene la idiosincrasia del campo, claro, antiguo, ¿no? Y esa gracia y claro, esa broma y al mismo tiempo la picardía gauchesca. La picardía, exactamente, la dulzura, la candidez, pero también la fuerza y la bravura. Sí, no lo iban a llevar solo al que estaba prendido a fuego, no, se iban a ir todos iban presos, así le fue. Bueno, talleres literarios, sí, ¿cómo andamos? Estamos preciosamente, trabajando, ¿sabés qué? Estamos trabajando juntos el Jardín de la Palabra, el taller de Sandra y mío con Literatum. Ah, mira. Estamos trabajando juntos, no lo hacemos todos los viernes, pero como coinciden los horarios, nos vamos para Progreso, en agosto ellas van a venir para Las Piedras, así que estamos bien, muy lindo, los viernes de 4 a 6. Siempre intenten comunicarse con nosotras para que podamos darle la idea. Y los desayunos literarios continúan estupendamente a cupo ya completo. Y bueno, siempre hay actividades, hay otros talleres en Las Piedras, está el taller de Carlitos. Ese es en el Carlitos, los desayunos, pero está el del Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, con Marcelo Pareja, y está también el que creo que se da en la sala, no me acuerdo bien, pero hay que investigarlo con él, de Antonio Dátole, al que también vamos a traer para hablar de su obra. Ellos son los lunes el de Dátole, los miércoles el de Pareja. O sea, hay una gran movida, por eso les decimos a nuestros oyentes que también ellos formen sus grupos de lectura y escritura. Por supuesto, y si quieren alguna ayuda o algo para poder empezar y quieren hacerlo, se comunican con María, que María lo va a atender. Yo feliz, encantada como de estar aquí contigo en la Libertad. El otro se lavaba las manos, ¿viste? Digo, ¿qué dice con María? yo soy encantadísima. Bueno, María, muchas gracias y nos reencontramos la próxima. Nos encontramos la próxima, un placer estar contigo.